realidad tratamos de abarcarlos todos. Una de las cosas más difíciles para un estudiante poder interpretar y comprender son las arritmias cardíacas. De hecho, esto pues es una facultad que con el tiempo se va adquiriendo y como en su momento hemos hablado, la principal facilidad para lograrlo es la repetición y la insistencia en revisar electrocardiogramas. Hemos desarrollado todo el módulo que se ha asignado por la USAID, realmente a mi forma de ver un módulo muy completo y pues para terminar vamos a terminar hablando de lo que son las arritmias cardíacas. Muy importante que presten atención porque probablemente si ninguno de ustedes sigue medicina interna, muy difícilmente van a volver a ver este tema de esta manera. Entonces es importante que lo aprovechemos. Primero recordemos que el corazón tiene un sistema de conducción eléctrica. Como pueden ver en la imagen ante ustedes representada, hay un impulso que nace en el nodo sinoauricular que se encuentra en la parte posterior por la vena cava superior en la orejuela derecha. Nace este impulso eléctrico del nodo sinoauricular y al nacer comienza, como se colorea aquí de amarillo en este momento, y comienza lo que es la activación de la aurícula, que está representada por la onda P. Vean que cuando aquí se colorea amarillo, simultáneamente esta onda P se resalta la sombra. Miren, en este momento exacto se está activando el sistema, la aurícula. Este impulso eléctrico que nace en el nodo sinoauricular se desplaza a través de la aurícula para llegar al nodo AB. Una vez que llega al nodo AB, sigue el sistema de conducción a través del sistema de Purkinje, rama derecha, rama izquierda de las de His y luego las fibras de Purkinje. En este proceso de conducción eléctrica se va despolarizando el ventrículo que nuevamente se va a repolarizar. Todos conocemos a este momento que la despolarización ventricular está representada por el complejo de ondas QRS y que su repolarización está representada por la onda T. Cuando nosotros hablamos de una arritmia cardíaca es porque el corazón no es capaz de seguir este ritmo o este impulso eléctrico de forma ordenada. Y muchas veces lo que sucede es que si bien es cierto, mi aurícula se va a contraer, pero por un impulso eléctrico que nace de este nodo AB, o mi ventrículo se va a contraer a partir de un impulso eléctrico que nace también del nodo AB o incluso de las fibras de Purkinje. Hay células excitatorias en esa zona que pueden iniciar la actividad eléctrica. Entonces, cuando hablamos de arritmia, es una alteración en el sistema de conducción eléctrica. Por esta razón, quise recapitular con ustedes este apartado. Las arritmias cardíacas pueden ser de tres maneras. Una arritmia sinusal, jóvenes, que ya la vimos en su momento cuando vimos frecuencia cardíaca irregularidad, que es una arritmia que generalmente se manifiesta asociada a lo que es la respiración. La vamos a recapitular. Por ejemplo, esta imagen de acá. Esta es una arritmia sinusal, es un electrocardiograma para decir, recuerden que lo que determina si un EKG es sinusal o no es la onda P y lo que determina la regularidad o la irregularidad es la secuencia que tienen los complejos, las ondas R con RR o las ondas P con el segmento PP. Entonces, para decir que es sinusal debe tener una onda P que representa la activación auricular por el impulso eléctrico que nace en el nodo sinoauricular y su transcurrir a través del aurículo y el ventrículo hasta activar el ventrículo. Entonces, cuando una aurícula es capaz de activar un ventrículo, eso se llama ritmo sinusal, porque es un ritmo que está dictado por el nodo sinoauricular. Y la regularidad es la distancia equidistante de un R a un R. Cuando hablamos de una arritmia sinusal es porque es sinusal definitivamente y su impulso nace en la onda P, pero es arrítmico, por eso se llama arritmia sinusal. Vean acá, es sinusal porque tiene una onda P que precede a un complejo RS, lo mismo acá, una onda P precediendo al complejo RS, pero vean que la distancia entre las ondas RR es variable. Entonces, por eso es arrítmico, porque el ritmo lo dicta la distancia de RR. Es arrítmico, pero es sinusal. Entonces, ¿qué patología nos da una arritmia sinusal? Generalmente viene dada por las arritmias respiratorias. Entonces, eso es normal, pero es una arritmia sinusal.
Ahora también tenemos bradiarritmias y taquiarritmias. ¿Qué hace la diferencia acá? Obviamente, si estamos hablando de bradi y de taqui, lo determina la frecuencia cardíaca. Como en su momento hablamos, la frecuencia cardíaca está determinada por un latido normal que va de 60 a 100 latidos por minuto. Bueno, en la bradiarritmia es aquella arritmia o irregularidad en la conducción eléctrica que tiene un latido menor a 60 latidos por minuto. Viceversa, lo que es una taquiarritmia, donde la frecuencia de los latidos son superiores a 100 latidos por minuto, como podemos ver acá. Bueno, estos son conceptos generales, ya vimos la arritmia sinusal y ahora en los próximos minutos nos vamos a detener para hablar de las principales taquiarritmias y de las principales bradiarritmias. Vamos a empezar con lo que a mi gusto puede ser un poco más complejo para ustedes, que son las taquiarritmias. Cuando usted tiene una taquiarritmia, ya sabe que es una alteración en la conducción eléctrica que lleva un impulso eléctrico por arriba de los 100 latidos por minuto. Eso todos lo tenemos claro y es lo que vamos a ir a ver. Bueno, tenemos un EKG frente a nosotros, contamos la frecuencia y vemos que va arriba de 100 y vemos que es arrítmico. Ahí ustedes ya saben que hay una arritmia sinusal, perdón, que hay una arritmia, una taquiarritmia. ¿Qué sigue ahora? Clasificarla, que es la parte difícil del proceso. Pues para clasificarla, si ustedes se logran comprender que existen tres elementos fundamentales para clasificar a las taquiarritmias, no les va a costar. ¿Cuáles son estos tres elementos fundamentales que debemos considerar al momento de evaluar una taquiarritmia? La anchura del complejo QRS, como podemos ver acá, el ritmo, vamos a valorar si el ritmo es regular o es irregular, y vamos a ver las posiciones morfológicas y la morfología de la onda P. Entonces, recuerden por favor estos tres elementos que son los que nos dicen la pauta para clasificar una taquiarritmia. Ahora veamos estos tres elementos puestos en práctica. Obviamente empezamos viendo el EKG y determinamos que la frecuencia cardíaca está por arriba de los 100 latidos por minuto. De acuerdo, bueno, ya sabemos que está taquicárdico. Vemos que no lleva un orden en la conducción eléctrica, entonces ya sabemos que está taquiarrítmico. ¿Cuál es el primer elemento de los tres elementos antes mencionados que debemos incluir? La anchura del complejo QRS. ¿Por qué, señores? Porque esto es fundamental para poder saber, ¿es un QRS estrecho o es un QRS ancho? Recuerdan que cuando nosotros veíamos el EKG normal, yo les hacía insistencia de que era importante conocer cuando hablábamos de un QRS estrecho y cuando de uno ancho. Bueno, recapitulémoslo. Un QRS estrecho, jóvenes, es aquel que mide menos de 0.12 o 3 cuadritos. Recuerden, menos de 0.12 o 3 cuadritos. Cuando hablamos de un QRS ancho, hablamos de aquel que mide más de 0.12 o más de 3 cuadritos. Así es como cuando hablábamos del intervalo del complejo QRS, a eso nos referíamos. Miren, QRS normal de 0.08 a 0.12, que es un QRS estrecho, es el que va de 0.12 hacia abajo o menos de 3 cuadritos, y un QRS ancho es el que va de 3 cuadritos para arriba. Si nosotros tenemos que es un QRS ancho, ya vieron que es fácil de determinar este elemento, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Bueno, todas las arritmias, taquiarritmias que conlleven un QRS estrecho se están produciendo por arriba de el haz de His, o sea, de este impulso para arriba. Es decir, todas estas arritmias nacen generalmente del nodo sinusal. Por eso es que son estrechos los QRS. Cuando hablamos de que el QRS es ancho, todas estas arritmias son ventriculares y se están produciendo desde el nodo auriculoventricular hacia abajo. Entre más largos se vayan produciendo, más ancho va a ser el QRS. Entonces, taquiarritmias se clasifican en supraventricular o arriba del ventrículo, las que son de QRS estrecho, y infraventricular o ventricular propiamente, perdón, las que son de QRS ancho. Entonces, por eso ese es el primer elemento diagnóstico. Si tenemos, ya vimos que el primer elemento era determinar el QRS, la anchura, ya quedó claro ahorita por qué.
para determinar si es supraventricular, arritmia supraventricular o arritmia infraventricular. Luego de eso, tenemos que determinar el ritmo, regular o irregular. Entonces, vean lo que dice aquí, irregular o regular, irregular o regular. Entonces, las que son de QRS estrecho se clasifican a su vez en irregulares o regulares. Las que son de QRS ancho se clasifican a su vez en irregulares o regulares, como podemos ver acá. ¿Qué determina la regularidad, señores? Ya lo hablamos, la distancia que existe entre cada R. ¿Cuáles arritmias de QRS estrecho son irregulares? Bueno, solo tenemos tres opciones, pero las principales dos que ustedes se deben llevar es la fibrilación auricular o FA o la taquicardia auricular multifocal. Esas son las de QRS estrecho o irregular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, llegó el paciente a la emergencia, doctor, siento palpitaciones. Agarran el estetoscopio, lo auscultan y ven que sí está taquicárdico y que el ritmo no les parece regular. Tocan el pulso y auscultan el latido cardíaco y desde ahí ya ven que hay irregularidad en la secuencia del latido cardíaco. Recuerden, lo primero es clínica. El siguiente elemento inmediatamente es determinar la presión arterial, si está estable o si está inestable. Si el paciente tiene una presión arterial normal, pues ya actuamos con más tranquilidad. Hacemos un electrocardiograma y confirmamos que está rápida, confirmamos que está irregular. Entonces ahora empezamos a hacer el algoritmo porque ya sabemos que determinamos una taquiarritmia. Bueno, este señor tiene un QRS que le mide 0.10. Bueno, es QRS estrecho. Pues, ¿qué sigue? Bueno, ahora voy a ver en los RR a ver si son regulares. Medí los RR y vi que son irregulares. Bueno, ahora ya solo tengo dos opciones. Entonces, ¿es una fibrilación auricular o una taquicardia auricular multifocal? Va, ahora las vamos a ver cómo es cada una. Ahora, si mi QRS fue estrecho, pero mi ritmo cardíaco es regular, mi ciclo de regularidad es regular, solo tengo dos opciones: el flóter auricular o dientes de sierra y la taquicardia supraventricular. Recuerden que por ser QRS estrecho estamos hablando de que es supraventricular. Señores, estas son las cuatro opciones que ustedes tienen ante una taquiarritmia de QRS estrecho. Dos irregulares, que es la FA y la taquicardia auricular multifocal, también conocida como TAM, y tienen las de QRS estrecho regular, el flóter auricular y la taquicardia supraventricular. Concentrémonos en esta parte de la línea para arriba, a partir de ahorita. Cuando hablamos de fibrilación auricular, que recuerden que es un QRS estrecho con irregularidad, y el tercer elemento diagnóstico, ¿cuál era? Ver posición y morfología de la onda P. Entonces, ya lo clasificamos como una fibrilación auricular porque tenemos un QRS estrecho, irregular, y veamos las ondas P para saber si es una TAN o es una FA, porque la onda P es la que nos va a dar la diferencia entre los dos ahorita. Si no hay ondas P, jóvenes, si no se logran ver ondas P en el EKG, con un ritmo de RR irregular, donde la frecuencia auricular es superior a 300, hay literaturas que dicen que la frecuencia auricular puede ser superior hasta los 600, eso es una FA. Y por esa razón es que no se puede ver las ondas P porque van a una velocidad muy rápida. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para FA? QRS estrecho, un ritmo irregular a partir de los RR y miren, ausencia de las ondas P. Recuerden el tercer elemento, evaluar la presencia y la morfología de las ondas P. Entonces, si tienen una taquiarritmia con QRS estrecho, irregular y ausencia de ondas P, señores, eso es una fibrilación auricular y es lo que llamamos ritmo irregularmente irregular. Veámosla acá. Bueno, las mejores derivaciones para ver ondas P es la derivación 2 y la derivación B1. Veamos cómo está la regularidad. ¿Cómo hacen ustedes para ver si los RR son regulares? Bueno, agarran un papel, ponen sobre el complejo QRS y trazan una línea y hacen lo mismo con el siguiente complejo QRS.
Luego este espacio que marcaron acá lo van repitiendo, colocándolo sobre los siguientes segmentos y todos deben encajar entre esas dos marcas que hicieron. Si no encajan dentro de esas dos marcas que hicieron, si, si ustedes Si ustedes lograron ver y está irregular, bueno, ya saben entonces que es un QRS estrecho e irregular. Miren los complejos QRS acá son estrechos. ¿Qué sigue? Buscar ondas P. Miren en B1, ¿ven alguna onda P ustedes? Ninguna onda P. Miren, veamos acá en 2. No se ven ondas P, miren. No se ven ondas P. Acaso algunas, pero la frecuencia es más arriba de 300, basta 600 por lo que no se logran ver. Entonces, QRS estrecho, irregular y ausencia de ondas P, señores, esto es FA o fibrilación auricular. Decíamos que el otro diagnóstico diferencial depende de cómo se encuentre el siguiente diagnóstico diferencial del QRS estrecho y que también es irregular es la TAM o taquicardia auricular multifocal. Como concepto básico, para que sea taquicardia auricular multifocal, se refiere a que deben haber por lo menos 3 ondas P seguidas de diferente morfología a la sinusal. El intervalo PP o PR o RR puede ser variable. ¿Pero qué les hace el diagnóstico aquí? Bueno, veamos. Tenemos una frecuencia cardíaca de 300, 150, 110. Bueno, esta es una frecuencia cardíaca alta. Tenemos como el QRE y vemos que los complejos están irregulares. Esto parece una arritmia. Tenemos los complejos QRS como son angostos. Miren, miden menos de 0.12, 2 cuadritos y mucho. Bueno, esto ya sé que es una taquiarritmia con complejo QRS estrecho. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Regular o irregular? Bueno, aquí yo veo que está irregular. No existe la misma distancia entre este R y R y a este con este. Entonces es irregular. ¿Cuál es el tercer paso del algoritmo diagnóstico? Ver la presencia o ausencia de ondas P. Aquí sí hay P, por lo que no es una FA. Pero vean la morfología de las P's. Miren, esta P tiene una forma, esta P es diferente, esta P es muy diferente, esta P es diferente. Y así sucesivamente, por lo menos encontramos 3 P's que son de morfología diferente. ¿Por qué pasa esto? Porque el latido cardíaco se está produciendo, el impulso eléctrico se está produciendo en diferentes segmentos o áreas. Hay varios latidos ectópicos, por eso tienen diferente forma la onda P. Entonces, eso es una taquicardia auricular multifocal, taquiarritmia de complejo QRS estrecho con morfología de ondas P, por lo menos 3 diferentes. Miren, señores, ¿qué hicimos ahorita? Clasificar las dos de QRS estrecho que son irregulares, FA o TAN. Ahora veamos las que tienen QRS estrecho pero que son regulares. Pueden ser dos, el flóter auricular o la taquicardia supraventricular. ¿Cuál es la característica del flóter auricular? Bueno, esta es bien bonita, o por lo menos es fácil de distinguir y la mayoría se emocionan cuando logran ver una, porque tiene el patrón en dientes de sierra, que son las ondas F. Estos dientes de sierra u ondas F debemos ir a buscarlos a la derivación 2, 3 y ABF, o sea, en la cara inferior, 2, 3 y ABF, donde principalmente lo vamos a ver, y en B1. La FA, la fibrilación auricular, tenía una frecuencia arriba de 300, que podía llegar a 600, pero vean que el flóter no pasa de 300. Por eso es que podemos ver las ondas P y vemos que tienen forma de dientes de sierra, porque las ondas no pasan de 300 la frecuencia auricular. Mire, habitualmente, no siempre, pero habitualmente los complejos RR son constantes. Por eso es una, eh, por eso es una taquiarritmia de QRS estrecho regular. La morfología del QRS puede ser variable, pero la distancia entre cada complejo QRS generalmente va a ser la misma, por lo que es regular. Entonces, recapitulando, frecuencia cardíaca arriba de 100, una QRS estrecho con un ritmo regular. Vamos a ir a ver la presencia o la morfología de las ondas P, que es el tercer elemento, y en este caso las ondas P tienen dientes de sierra. Miren, miren 2, 3 y ABF. Estas son ondas P, miren.
ondas P o en dientes de sierra. Vean la frecuencia, esta 300 acá. Entonces 300 es lo máximo que tienen de frecuencia auricular. Vean la derivación 2. Estas son las ondas F o en dientes de sierra. Miren, varias ondas P que son ondas F, no ondas P o en dientes de sierra. Y también las pueden ver en B1. Miren. Entonces, miren el QRS, es un QRS que mide 2 cuadritos y medio, 3 cuadritos por mucho, si lo quieren ver acá, o sea, punto 12, es QRS estrecho, tiene regularidad. Vean la distancia, por ejemplo, entre este complejo QRS y este complejo QRS es la misma. Igual si lo vemos en el trazo de ritmo, que es esta derivación 2 larga de aquí abajo. Agarramos un papelito, hacemos una seña acá, otra seña acá y luego vamos corriendo ese papelito. La distancia entre estos dos debe ser la misma entre cada uno de estos. Eso es regularidad. Lo pueden hacer también con un compás. Entonces, ya vimos que es una taquiarritmia, ya vimos que tiene un complejo QRS estrecho, que tiene un ritmo regular y ¿cuál fue el tercer elemento que nos hizo la diferencia? La presencia de ondas P. Ondas F o en dientes de sierra. Mírenlas, este es el flutter. Siempre que vean un flutter les va a llamar la atención y la mayoría de la gente todavía se emociona porque es poco común verlos. Entonces esto es el flutter auricular. ¿Cuál es el otro que es regular de QRS estrecho? La taquicardia supraventricular. Veámosla. Miren, ¿cuál es la característica? Este es siempre una taquicardia de QRS estrecho, pero es regular también, al igual que el flutter. Pero en el flutter, ¿cuál es el tercer elemento diagnóstico? Las ondas P, presencia o morfología. En el flutter, las ondas P son dientes de sierra u ondas F, y las P en la taquicardia supraventricular, y que lo diferencia del flutter es que aquí no hay ondas P. Miren, jóvenes, hay ausencia de ondas P. El QRS obviamente es de morfología estrecha y normal y la frecuencia cardíaca generalmente va a ser mayor de 150. Esta es la principal taquiarritmia que se presenta en los pacientes jóvenes. No sé si alguno de ustedes tiene esta patología, este problema, o si algún familiar o algún conocido joven. Esto en un momento es benigno y con el tiempo desaparece. Si no desaparece y se representa con mucha frecuencia, hay que dar fármacos y hacer una ablación. Pero esta es la taquiarritmia más frecuente que se presenta en las personas jóvenes y es la única que puede ser benigna. Las otras 4 no son benignas y hay que ir a buscar qué pasó con ese sistema de conducción. Recapitulando entonces, miren, frecuencia cardíaca arriba de 150, este mide 300, 150 más o menos acá, 300, 150, entonces este mide más o menos 200 latidos por minuto. Aparte de eso, vemos que el QRS es estrecho. ¿Y cuál es el siguiente elemento? Vemos regularidad, medimos la distancia entre los RR, son regulares, y luego buscamos la presencia o la morfología de la onda P. No tiene, señores. Entonces, esa es una taquicardia supraventricular. Y de esta manera logramos caracterizar las 4 taquiarritmias más frecuentes de QRS estrecho. Ahora nos vamos al otro lado del cuadro y nos vamos a ir a clasificar a aquel paciente que creemos que tiene una taquiarritmia y que al hacer el EKG, nuestro primer hallazgo es que el QRS mide mayor a 0.12 o 3 cuadritos. Este de QRS estrecho, señores, aunque sea una arritmia, el trayecto de conducción eléctrica generalmente está íntegro. Pero ya cuando tenemos una de QRS ancho, el trayecto de conducción eléctrica generalmente está anormal o ya no es un sistema de conducción íntegro. Estas son bien peligrosas. Y de igual manera, el siguiente paso es regular o irregular y el tercer paso el mismo, presencia o no de ondas P. Acá va a ser bien difícil que veamos ondas P. ¿Por qué? Porque les decía que las que son de QRS ancho generalmente nacen del nodo AB hacia abajo o se llaman taquiarritmias ventriculares. Y si nacen del nodo AB para abajo, ya no hay activación de la aurícula porque están naciendo de la aurícula hacia abajo. Por eso es muy difícil que encontremos ondas P. Entonces se caracterizan siempre en 2 grupos y 2 grupos. Las irregulares de QRS ancho son una fibrilación auricular que estaba arriba, pero que tenga bloqueo de rama de las de His. Recuerden que una causa
normal o de alguna manera sin patología escrita que nos puede dar ensanchamiento del QRS son los bloqueos de rama o las preexcitaciones. Entonces, si yo tengo un paciente con bloqueo de rama y desarrolla una FA, yo puedo esperar que por este bloqueo de rama la FA tenga QRS ancho. Entonces hay que tener en cuenta, y en estos casos, señores, lo más importante y lo que más nos ayuda es ver un electrocardiograma basal que el paciente tenía de tiempo atrás. Generalmente estas arritmias solo se van a presentar en el contexto de un corazón muy enfermo. Entonces, generalmente los pacientes también suelen tener electrocardiogramas basales. Yo veo el EKG y veo que tiene un bloqueo de rama derecha, por ejemplo, en el primero que se hizo, y ahora veo que desarrolló una FA. Si vemos ahora que tenemos una FA en este nuevo EKG, pues ya sabemos que el QRS es ancho, producto del bloqueo de rama que ya existía. No es así cuando sucede una taquicardia ventricular polimórfica. Entonces, ahorita nos vamos a centrar en eh, los de esta línea para arriba. QRS ancho, pero irregular. ¿Cuál tenemos acá? El FA ya lo vimos, solo imagínense con bloqueo de rama derecha, que también ya lo vimos. Y ahora lo que vemos es una taquicardia ventricular polimórfica. Este es irregular de QRS ancho. La que se denomina comúnmente, miren, torsada de Points. ¿Ok? Entonces, esta es la torsada de Points que normalmente nosotros conocemos. Es de QRS ancho, como ya hablamos, de formas y duraciones distintas el QRS, con una frecuencia cardíaca arriba de 100, por lo que es una taquiarritmia, y obviamente como es ventricular no esperemos ver ondas P. Entonces, ¿cuál es la característica? Ven este electrocardiograma que parece caótico, pero si se concentran van a poderlo ver bien. Vemos que tiene QRS, que es esto nada más, y que son anchos, que tiene diferente morfología. Miren estos QRS, solo en estos 5, miren que los 5 son de altura diferente y de anchura diferente, por lo que tienen morfología diferente. Entonces, por eso es polimórfica, porque tiene muchas formas. Entonces, es una taquiarritmia de QRS ancho que tiene diferentes formas. Así de fácil categorizamos la taquicardia ventricular polimórfica. Ahora, las que son regulares son dos. La taquicardia supraventricular, que es esta misma, miren, pero con bloqueo de rama o vía accesoria, sucede lo mismo. Tienen un EKG previo, ya saben que el paciente tiene bloqueo de rama, luego desarrolla una taquicardia supraventricular y es de QRS ancho, pero porque tiene el bloqueo de rama, no propiamente porque sea una patología de QRS ancho. Entonces acuérdense que tanto la FA en las irregulares como el taquicardia supraventricular en la regular de QRS estrecho puede ser de QRS ancho si se acompaña de un bloqueo de rama. Recuerden cuando vimos bloqueo de rama, las orejas en conejo, que en su momento mencionaba Lemuel. Entonces, pero sí existe una que es regular y que es de QRS ancho propiamente, que es la taquicardia ventricular monomórfica. Veamos esa. La taquicardia ventricular monomórfica es QRS ancho, pero los RR son regulares. Miren, y los QRS tienen la misma forma, altura y duración, que se acuerdan que en la polimórfica eran de diferente forma. Y la frecuencia cardíaca también es arriba de 100. Veamos los complejos QRS. Miren este complejo QRS igualito a este, la misma distancia de este a este, que de este a este, o de este a este, o de este a este. Miren, estos todos tienen la misma morfología. Miren, igualitos, ¿ve? Entonces, así de fácil, ya QRS ancho, sobra decirlo, se nota en el EKG la dimensión que tiene QRS ancho, pero la diferencia es entre la polimórfica y la monomórfica, que esta es QRS igualitos, y en lo que es la polimórfica, los QRS tienen morfología diferente. Estas son graves, señores, las polimórficas. Recuerden que, por ejemplo, tenemos una taquicardia ventricular sin pulso, está en el algoritmo de RCP. La torsada de Points, que hay que revertir, la primera medida de reversión es poner magnesio, y que es la arritmia más común de los alcohólicos. Y tenemos también dentro de esta categoría esta, miren, la fibrilación ventricular. Esto es sinónimo de muerte, señores. Recuerden, en el algoritmo de RCP, una taquicardia ventricular sin pulso y un flutter y una fibrilación ventricular son indicativos de defibrilación.
Entonces, estos ritmos, por eso los deben reconocer y tenerlos claros. Si les aparece un EKG así, es una taquicardia ventricular, tocan si tiene pulso, si no tiene pulso, defibrilan. Si les aparece así, ya saben que es QRS ancho, taquicardia ventricular, solo que esta es monomórfica, si no tienen pulso, defibrilan. Y si les aparece esto, es la fibrilación ventricular, sinónimo de muerte. No es posible diferenciar cada onda, señores. Todas las ondas son irregulares en forma y morfología y es un ritmo caótico. Pues no llevan un ritmo, no llevan un orden, no llevan una frecuencia y no es posible determinar ningún ritmo. Eso es fibrilación ventricular. Este ventrículo está enviando impulsos eléctricos de una forma caótica o desordenada completo. ¿De acuerdo? Con esto hemos terminado las taquiarritmias. Así de fácil es, miren, QRS estrecho, QRS ancho, irregular o regular, presencia o no de ondas P. Aquí tenemos 4 opciones y aquí tenemos 4 opciones, pero tomando en cuenta que 2 de las 4 son las que normalmente son de QRS estrecho, pero que por un bloqueo se vuelven QRS ancho. Y las que sí tienen que conocer es la polimórfica y la monomórfica o la fibrilación ventricular. Hasta aquí existe una pregunta o una duda, jóvenes, para que la podamos aclarar, porque si no vamos a pasar a la parte de los bloqueos de conducción, bloqueos AB. Bueno, creo que alguien levantó, vamos a ver. Adelante, Eddie. Solo una duda para recalcar muy bien el origen, ¿verdad? Cuando hablamos de una supraventricular es propio del nódulo sinusal y una ventricular es propio del nódulo AB, ¿verdad? Normalmente, y eso es lo que normalmente debemos esperar y es un concepto que usted sí debe considerar, pero hay muchas veces que el nodo AB es capaz de enviar impulsos eléctricos por vías retrógradas hacia la aurícula. ¿Qué quiere decir esto? Mi aurícula no se despolarizó porque no hubo impulso eléctrico, pero mi nodo AB sí se activó y envió el impulso eléctrico a lo largo del ventrículo. Pero en algunos pacientes, Eddie, existen fibras que son capaces de llevar este impulso que surgió del nodo AB en vía retrógrada hacia la aurícula y pueden activar la aurícula. ¿Me explico? En ese caso, entonces se vería un solapamiento más extraño en el EKG, ¿verdad? Ahí deberíamos de ver la onda P después del QRS, amigo, porque la onda P está surgiendo por la activación del nodo AB y no del sino auricular. Entonces, si pasa esto que acabo de explicar, se activó el nodo AB, envió el impulso eléctrico que activó las ventrículos, pero como también mandó una fibra hacia la aurícula, se despolarizan primero los ventrículos y en lo que termina de llegar esta fibra retrógrada a la aurícula, surge una onda P que le va a aparecer, Eddie, sobre el QRS o después del QRS. Así es, tiene una morfología diferente. Pero para fines prácticos, QRS estrecho es supraventricular, QRS ancho es ventricular, Eddie. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Creo que no se le escucha, doctor. Tiene el micrófono apagado, doctor. Gracias. Ahora existe el bloqueo AB. El bloqueo AB es lo que nosotros acabamos de ver. Veamos esta imagen para recapitular lo que ya vimos. Esta es una imagen similar a la primera, pero ya no les pongo el EKG porque ya lo repasamos. Lo que hablábamos ahorita con Eddie, se activa el nodo sino auricular y envía el impulso eléctrico a través de estos 3 nodos, incluso existe este que es auricular derecho, y pasa la conducción eléctrica al ventrículo. Luego al nodo AB, perdón, este nodo AB se activa y pasa la conducción eléctrica a los ventrículos a través de la rama derecha e izquierda de las de His y las fibras de Purkinje. Esto es lo que en todos nosotros debe suceder. Cuando hablamos de bloqueo AB, es un bloqueo en el sistema de conducción eléctrica. Se pierde la integridad también y generalmente recuerden ustedes que cuando hablábamos en un inicio
El tiempo que transcurre en llegar desde la activación del nodo sinoauricular al momento en que activa el nodo AB viene siendo más o menos desde punto 12 hasta punto 20 segundos. Hablamos en su momento de una onda P, que el segmento PR, porque es activa, desde que se activa el nodo sinoauricular y se despolariza la aurícula, hasta que se activa el nodo AB y se produce el complejo QRS o se despolariza el ventrículo, este momento, esta distancia, este segmento acá, debe ser de punto 12 a punto 20. Todo lo que era menor a punto 12 es preexcitación o muy rápido, y todo lo que es mayor a punto 20 ya representaba un bloqueo. Partiendo de esa premisa, viendo esta imagen que tenemos acá, cuando hablamos de bloqueos, y se llaman bloqueos AB por eso, porque puede ser una interrupción en el sistema de conducción que transmite del impulso de la aurícula al ventrículo, o incluso puede presentarse acá. Y aquí esto es bien fácil y solo tenemos 4 opciones. La primera de las opciones y la más fácil de todas es el bloqueo AB de primer grado, como podemos ver acá. ¿Qué sucede en un bloqueo AB de primer grado? Bueno, todas las P's que se produjeron a raíz de la activación del nodo sinoauricular son capaces de transmitir el impulso eléctrico, llegar al nodo AB y activar el ventrículo, produciendo el complejo QRS. Entonces, todas son capaces de hacer este proceso normal. Miren esto, de acá a acá. Pero ¿qué sucede? Hay un enlentecimiento o un retardo en esta conducción, en estos circuitos. Y esto nos prolonga el PR arriba de 0.20 segundos. Y así de fácil nosotros hacemos diagnóstico de un bloqueo AB de primer grado. Solo contamos el segmento PR, si mide arriba de 0.20, y todas las P's conducen, todas las ondas P son capaces de conducir manteniéndose un PR constante. Entonces eso es un bloqueo AB. Veámoslo por ejemplo. Agarremos acá se ve, miren, miremos en B2. Aquí tenemos una onda P y contemos un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos y cinco cuadritos. Entonces, recuerden que cada cuadrito mide 0.020. Un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos, cinco cuadritos y 5,5. Entonces ahí ya sabemos que mide arriba de 0.20 y eso es un bloqueo AB de primer grado, señores. ¿Oyeron? Entonces esa es la característica, que el PR sea superior a 0.20, que todas las P's conduzcan o sean capaces de despolarizar el ventrículo y que los PR se mantengan constantes. En este no creo que haya ningún tipo de duda porque es el más fácil de ver. Solo tienen que medir el segmento PR y ver que todas conduzcan a un complejo QRS. ¿Qué pasa en el bloqueo AB de segundo grado? Bueno, el bloqueo AB de segundo grado es el más complejo de si el paciente, el bloqueo AB de segundo grado, si un paciente les consulta con bloqueo AB de segundo grado, o cómo les va a consultar un paciente con una bradiarritmia o un bloqueo. Es el paciente, mire doctor, que yo hago ejercicio, me tomo la frecuencia cardíaca o mi iWatch o lo que sea que use para medir frecuencia cardíaca, me dice que está bajo y no me sube de 60, de 40, 50 aún haciendo ejercicio. O en el peor de los casos se desmayan o se ponen hipotensos o tienen alteración del estado de alerta, producto de que va muy lento el latido cardíaco para la demanda cardíaca que el paciente tiene. Entonces, el bloqueo de primer grado generalmente es asintomático y en la mayoría de los casos es un hallazgo incidental. Ahora, el bloqueo AB de segundo grado sí puede ser sintomático y tenemos dos variables. En el bloqueo AB de segundo grado existe el de tipo MOVIX 1, que tiene algo que se llama fenómeno de Weckenbach, que es muy importante, y existe el de tipo MOVIX 2, pero enfoquémonos en el que es el tipo MOVIX 1. ¿Cuáles son las características? Bueno, en este existe un alargamiento progresivo del PR, es decir, veámoslo acá. Miren esta distancia de esta onda P a esta onda R. PR de acá mide más o menos 1, 2, 3, 4. Veamos la distancia del siguiente latido cardíaco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Veamos la distancia del siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ven que entonces que hay un intervalo PR que va sufriendo un alargamiento progresivo entre cada ciclo cardíaco hasta que llega el momento de producirse una onda P que ya no conduce. Miren, señores, empezó acá, ven el EKG este de su paciente y si solo ven esto dicen, bueno, es normal. Luego ven el siguiente complejo y ven que ya se va prolongando el PR. Ven el siguiente y ven que se prolongó más cuando de repente hay una onda P que no es capaz de conducir. Miren, hay onda P acá, pero no existe complejo QRS. Hasta que nuevamente vuelve a surgir una onda P con QRS. Miren, pero se vuelve a repetir lo que ya vimos acá. Entonces el PR se vuelve a prolongar. Miren la distancia de este a este, miren de este a este, miren de este a este, hasta que nuevamente una onda P no conduce. Miren, señores, pues eso es el fenómeno de Weckenbach. Un segmento PR que se va alargando progresivamente entre cada ciclo cardíaco hasta que llega un latido donde se produce onda P, pero no es capaz de causar conducción eléctrica y activar el ventrículo. Por lo tanto, no tiene QRS. Miren, y el tercer elemento característico es que posterior a la pausa, que no posee un complejo QRS, el ciclo se vuelve a repetir, siendo el primero PR corto como el inicial. Miren, entonces ven que aquí tienen un latido, dos latidos, tres latidos y el cuarto no conduce. Veamos acá, hace la pausa después del complejo que no produjo QRS y volvemos a ver lo mismo. Corto, más largo, hasta que no conduce. Un latido, dos latidos, tres latidos y el cuarto latido no conduce. Esos son los dos elementos característicos del bloqueo cardíaco de segundo grado de tipo Mobit-Tunnel o fenómeno de Weckenbach. Un PR progresivamente que se alarga hasta que una P no conduce, ese es el primero de los elementos, y el segundo elemento es que después de esa P que no conduce, debe repetirse el mismo ciclo de manera igual. Esto es, señores, bloqueo AB de segundo grado de tipo Mobit-Tunnel o con fenómeno de Weckenbach. Si con el flutter uno se emociona al ver un flutter, no digamos con un Weckenbach, porque no son comunes de verlos. Y esto es un EKG del Roosevelt, miren, donde vimos un Weckenbach. ¿Qué pasa entonces, doctor, si usted mencionó el bloqueo AB de primer grado, el de segundo grado y dijo que en el de segundo grado hay dos tipos y ya nos habló del tipo 1, ¿cómo es el tipo 2? El tipo 2 es más fácil, jóvenes, pero es más peligroso. Bloqueo AB de segundo grado de tipo MOVIS 2 o sin fenómeno de Weckenbach. Miren este que fácil. El intervalo PR, a diferencia del que tiene fenómeno de Weckenbach, el intervalo PR es constante hasta que de forma súbita una onda P no es capaz de conducir. Miren, y los intervalos RR son iguales, veámoslo. Tenemos una onda P que conduce a un complejo QRS, otra onda P que conduce a un complejo QRS, tenemos otra onda P que conduce a complejo QRS, otra onda P que conduce a complejo QRS, cuando de repente aparece una onda P aislada que no es capaz de conducir a complejo QRS. Miren, hace una pausa y nuevamente vuelve a iniciar la onda P que sí conduce al complejo QRS. El bloqueo AB de primer grado, todas las ondas conducen, todas las ondas P conducen, pero hay un tiempo mayor a 0.20. En el de segundo grado ya empiezan a ver una onda que no conduce. La diferencia es que una se va alargando el complejo PR y en el otro el complejo PR es constante hasta que llega una onda P que no conduce. Pues vean que la distancia de esta P al complejo QRS es igual, igual este, igual este, igual este, y la distancia de R a R también es igual, hasta que de forma súbita una onda P no conduce. Miren, señores, esto es el bloqueo AB de segundo grado o MOVITS tipo 2. Si es de una variable 2 a 1, ¿qué quiere decir 2 a 1? Que hay un latido cardíaco que sí conduce y uno que no. Un latido cardíaco que sí conduce y uno que no. Eso es un bloqueo AB 2 a 1, porque hay dos ondas P, pero una nada más conduce. Puede ser también 3 a 1, donde hay tres ondas P, un 3 a 1 es dos ondas P que conducen y una onda P que no conduce. Puede ser de 4, un bloqueo AB de segundo grado de tipo 2, 4 a 1, donde hay tres ondas P que conducen y una onda P que no conduce. Entonces eso, así se clasifican y así de fácil es. Y el último de los bloqueos es el bloqueo AB de tercer grado. Bueno, señores, en este no hay mayor cosa que decir más que la característica principal es que hay una disociación aurículo-ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Que la aurícula va por un lado en sus latidos cardíacos y el ventrículo va por otro muy diferente. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ondas
P que no se relacionan en nada con el ventrículo y complejos QRS, ondas P, perdón, que sí, que no se relacionan en nada con el ventrículo o con el complejo QRS, o vamos a tener complejos QRS que no se relacionan en nada con la onda P. Por eso se llama disociación AB completa. Miren esta onda P que sí conduce, esta onda P sí conduce, esta onda P sí conduce. Vean esta onda P que está metida en el segmento ST. Vean esta onda P que está más cerca del QRS. Vean esta onda P que está metida en el segmento ST. Esta onda P que está muy cerca del complejo QRS. Esta onda P que está casi metida en el complejo QRS. Esta onda P que está más adelante del segmento ST. Entonces, no llevan ninguna relación. Ninguna de estas ondas P lleva relación con el ventrículo prácticamente, pero si medimos la distancia de esta onda P a esta onda P, de esta P a esta P, de esta P a esta P, estas sí pueden ser simétricas o regulares. Y si medimos la distancia de los ventrículos, también pueden ser regulares. ¿Por qué? Porque el ventrículo va conduciendo por su lado a su propio ritmo y la aurícula va conduciendo por su lado a su propio ritmo. Pero la característica principal es que van a haber contracciones auriculares o ondas P en cualquier lugar del EKG que no se relacionan en nada con el complejo QRS, y lo mismo con los complejos QRS. Pueden encontrar ondas P previo al complejo QRS, adentro del complejo QRS, posterior al complejo QRS, en medio del segmento ST, posterior al segmento ST, y así en cualquier lugar. Las ondas P no guardan relación con los complejos QRS. Eso, señores, es un bloqueo AB de tercer grado. Jóvenes, el éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si aman lo que hacen, van a triunfar. Esto es un médico filósofo alemán, el Albert Schweitzer, que realmente que tiene mucha participación o tuvo mucho efecto en la medicina moderna, y él desarrolla esta frase del éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad sí es la clave del éxito. Si usted ama lo que hace, va a triunfar. Es la última clase con ustedes, jóvenes. Realmente vamos a dar un tiempo para dudas y respuestas ahorita para poder dar por concluido el tema. ¿Alguna duda o pregunta, señores? Adelante, Juan José. Buenas tardes, doctor. Sí, yo tengo una duda. Antes que nada, gracias por la clase. Estuvo muy buena y la duda es la siguiente. Usted mencionó que en la clínica hay un paciente con bloqueo en el sistema de conducción del corazón. Usted lo mencionó específicamente en bloqueos auriculoventriculares. Y en la clínica de esos pacientes está pérdida de conciencia. Esa pérdida de conciencia por un bloqueo auriculoventricular es el síndrome de Stokes-Adams, independientemente del bloqueo. Exacto, es una pérdida, alteración del estado de alerta secundaria a trastorno del impulso eléctrico. Eso es un Stokes-Adams, Juan José. Así como usted lo acaba de decir, es que lo que sucede, para que lo entiendan fisiopatológicamente, es que el corazón tiene una demanda de sangre y es muy parecida a lo que sucedía en los pacientes que tienen estenosis aórtica. Recuerden cuando hablamos de la estenosis aórtica que había, los datos clínicos característicos eran síncope, dolor, disnea y dolor torácico, síncope y disnea. El síncope es producto de lo mismo. En aquel caso era porque la aurícula no se vaciaba, no se abría, el ventrículo no se vaciaba y no llevaba la perfusión adecuada de sangre al cerebro. Aquí en el bloqueo existe lo mismo. El latido cardíaco es tan lento que no es capaz, de compensar la demanda metabólica o la demanda de sangre del cerebro, por lo que los pacientes se desmayan o sufren síncope. Entonces eso es el Stokes-Adams, Juan José. Muy buen dato, excelente dato. Eso es síndrome de Stokes-Adams, pérdida de la alteración del estado de alerta secundaria a anomalía cardíaca. Estos pacientes también pueden llegar en falla cardíaca por lo mismo que les estoy diciendo, porque el latido es tan lento, no compensa metabólicamente la demanda y llegan en fallo cardíaco. Bloqueo AB de segundo grado, tipo 2, bloqueo AB de tercer grado son indicativos sí o sí, generalmente de marcapasos, señores, porque el bloqueo AB de segundo grado, tipo 2, va a progresar a un bloqueo AB de tercer grado y el de tercer grado ya es una situación crítica. Entonces, ponemos generalmente marcapaso en estos pacientes. Bloqueo AB de primer grado o bradicardia, ustedes la pueden resolver dando atropina.
Si la atropina no les mejora el latido cardíaco, utilicen marcapaso exterior. Si no tienen marcapaso exterior, pueden usar dopamina o adrenalina. Pero ya, por ejemplo, en el que es el bloqueo AB de segundo grado, la atropina puede exacerbarlo, puede mejorarlo. En el bloqueo AB de segundo grado de tipo 1 o MOVIX 1, en las maniobras vasovagales lo mejoran y la atropina lo empeora. Y el tipo 2, la atropina lo mejora. El bloqueo de segundo grado tipo 2. Y ya lo que es el de tercer grado, ya ese es marcapaso sí o sí, ¿verdad, jóvenes? Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta, doctores? Adelante, Lemuel. Doctor, yo alguna vez leí que, por ejemplo, la hipercalemia, dependiendo qué cantidad de potasio tenga extracelularmente, puede provocar un bloqueo completo. ¿Por qué se debería a esto? Y leyó muy bien. Voy a mostrarles acá. Esta imagen igual creo que ya la habíamos visto, pero esto es lo que sucede en un paciente con trastornos hidroelectrolíticos. Este es lo que sucede en un paciente con hipercalemia. Si el potasio está normal de 3.5 a 5.5, no va a pasar nada. Arriba de 5.5 ya empiezan a haber cambios en el EKG. Existe una onda T picuda y ya arriba de 6 la onda T picuda y es una onda T hiperaguda. ¿Qué caracteriza la hiperagudez? Que ya tiene la misma altura al complejo QRS. Miren, primero fue normal, después una onda T picuda y ya arriba de 6 la onda T se vuelve picuda e hiperaguda, ya a la altura de la onda R. Miren, ya el siguiente paso arriba de 7, ¿cuál es? Que desaparece la onda P o la conducción sino ventricular y aquí es donde empiezan a ver los bloqueos. Empieza a haber bloqueo de primer grado, generalmente es de primer grado el bloqueo que existe y cuando ya está arriba de 8 ya pueden haber incluso bloqueos AB de mayor grado o incluso fibrilación ventricular como la que vimos. ¿Por qué sucede? Recuerde usted el proceso de despolarización ventricular. Y recuerden los dependientes de sodio, de potasio y de calcio. Entonces, en esta etapa donde es dependiente de potasio, si el potasio está alto, va a prolongar el proceso de repolarización y a su vez va a retrasar más el proceso de despolarización porque en esta fase de la contracción ventricular dependiente de potasio hay mucho potasio y va a causar el bloqueo cardíaco o la fibrilación o cualquier arritmia que se presente. Pero si tenemos en cuenta la fase de la contracción ventricular y en qué momentos son dependientes de cada electrolito. Bueno, en la fase que son dependientes de potasio es donde se produce la mayor alteración y por eso se da el bloqueo, como usted dice, Lemuel, y por eso se da la fibrilación ventricular en última instancia en las hipercalemias severas. Pero es muy buen dato. Pacientes con bloqueo AB, una de las causas que debemos descartar es la hipercalemia. Excelente. Hola, doctor. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay más preguntas, doctor, les agradezco mucho la atención y el tiempo para la clase. Jóvenes, ya me despedí en la última clase de ustedes y mi pensamiento y mi